Hola, soy Sandra. En este video te enseño a crear este hermoso bolso para celular con un elegante relieve. Acompáñame y veamos los materiales. Te los dejo en pantalla por si quieres verlos en detalle. Estos son los puntos y abreviaturas que voy a usar en este proyecto. Antes de comenzar, quería comentarte que estaré usando un gancho 2 números menor que el recomendado por mi material, ya que me gusta que los puntos me queden más unidos, pero puedes usar la recomendada por el fabricante de tu material según el acabado que prefieras. Dicho esto, comienzo a hacer el bolso con un nudo corredizo. Luego hago cadenas hasta alcanzar la medida de la base de mi teléfono. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a verificar esta medida en el teléfono, colocando la tira de cadenas en la base y por encima del teléfono como te muestro en el video. En mi caso me quedó bien con 15 cadenas, pero ten en cuenta que dependiendo de tus materiales y las medidas de tu teléfono tendrás que hacer más o menos cadenas. Con la tira de cadenas lista voy a hacer una cadena más que no cuenta, es solo para dar altura, y hago un punto alto. Tomo la lazada e inserto el gancho en la segunda cadena, justo la que estoy sosteniendo con mis dedos. Paso la hebra, tengo 3 hebras en el gancho, tomo la lazada y la paso por las 2 primeras hebras. Tomo la lazada nuevamente y la paso para completar el punto. Lo marco y continúo haciendo puntos altos por toda la tira de cadenas. Ya tengo uno, me paso a la siguiente cadena y hago el segundo. Me paso a la siguiente cadena y hago el tercero. Hago el cuarto. Me paso la siguiente cadena para hacer el quinto y continúo haciendo puntos altos hasta llegar a la penúltima cadena. Hice 14 puntos altos en total contando el primer punto que tengo marcado. En la última cadena voy a hacer 3 puntos altos juntos. Inserto el gancho y hago el primer punto alto. Inserto en la misma cadena para hacer el segundo. Y nuevamente inserto en la misma cadena para hacer el tercero. Hago este aumento para darle profundidad al bolso y asegurarme que el teléfono encaje perfectamente dentro. Continuaré haciendo puntos altos sobre la tira de cadenas, pero de regreso. Inserto el gancho en cada cadena correspondiente, asegurándome de que sea la misma donde hice el punto del otro lado, para que quede en modo espejo. Inserto en la primera cadena del punto alto y lo hago. Voy a ir escondiendo la hebra a medida que voy haciendo los puntos. Me paso a donde está el siguiente punto alto, inserto el gancho y hago el segundo punto alto. Me paso al siguiente y hago el tercero. Me paso al siguiente, me aseguro que sea donde sale el punto y hago el cuarto. Me paso al siguiente, hago el quinto y así hasta tener 13 puntos. Ya he completado los 13 puntos altos y en la última cadena donde había hecho el punto alto que tengo marcado voy a hacer 2 puntos altos juntos para hacer el aumento al igual que en la esquina anterior. El punto marcado será el tercero. Inserto el gancho en la cadena para hacer el primer punto alto, escondo esta hebra. Hago el primero e inserto nuevamente en el mismo punto para hacer el segundo. Quedándome de esta forma, retiro el marcador y culmino esta vuelta con un punto deslizado. Voy a pasar esta hebra hacia atrás y con la primera vuelta lista voy a ver cómo le queda el teléfono. A mí me gusta que le quede justo el teléfono y no se mueva, pero si quieres que el teléfono quede suelto dentro del bolso necesitas tener más cadenas de base. Es bueno rectificar y deshacer en la primera vuelta para tener el resultado esperado. Mira que de igual forma el tejido se estira. Voy a cortar esta hebra que ya ha quedado asegurada y comienzo la segunda vuelta con una cadena que no cuenta, es solo para dar altura. Voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada e inserto el gancho por debajo de las 2 hebras del primer punto alto de la vuelta anterior. Paso la hebra, tomo la lazada y la paso por las 2 primeras hebras. Tomo la lazada nuevamente y la paso para completar el punto. Lo marco y hago un punto alto en relieve por delante. Tomo una lazada e inserto el gancho entre el primer y el segundo punto alto de la vuelta anterior.
Paso el gancho por detrás del segundo punto alto y lo saco entre el segundo y el tercer punto. Tomo hebra y la paso por detrás del segundo punto, trayéndola hacia adelante. Tengo 3 hebras en el gancho. Tomo hebra nuevamente y la paso por las 2 primeras hebras en el gancho. Tomo hebra una vez más y la paso a través de las 2 hebras restantes para completar el punto alto en relieve por delante, que como su nombre lo indica, le aporta relieve al proyecto. En el siguiente punto hago un punto alto insertando el gancho por debajo de las 2 hebras del tercer punto. Como lazada, y en el cuarto punto voy a hacer un punto alto en relieve por delante, insertando el gancho por entre los puntos, lo paso por detrás del cuarto punto, paso la hebra y hago el punto alto. Voy a ir intercalando estos dos puntos por toda la vuelta. Me corresponde ahora hacer el punto alto. Y en el sexto punto hago el punto alto en relieve por delante. Inserto el gancho, lo paso por detrás del sexto punto, traigo la hebra y hago el punto alto. Repetiré esta secuencia una vez más. Hago el punto alto y luego el punto alto en relieve por delante. Inserto el gancho, lo paso por detrás del punto. A mí me gusta traer la hebra para que me sea más fácil hacer el punto alto, pero es hacer un punto alto como normalmente se hace. Y continúo haciendo esta secuencia de puntos. Estoy en la esquina del bolso y quiero mostrarte algo importante. En este punto el tejido comenzará a doblarse y a tomar altura, formando la estructura del bolso. Es fundamental tener cuidado de no tomar accidentalmente los puntos que quedan en la parte de atrás del proyecto. Dicho esto, continuemos haciendo la secuencia de puntos hasta llegar al final de la vuelta. Ya estoy al final de la vuelta y voy a hacer el último punto. Siguiendo la secuencia me corresponde un punto alto en relieve por delante. Retiro el marcador y finalizo la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Y de esta forma queda esta vuelta terminada. Comienzo la vuelta 3 con una cadena que no cuenta, es solo para dar altura. En esta vuelta repetiré el procedimiento de la vuelta anterior, pero alternando el orden de los puntos. Como en la vuelta anterior comencé con un punto alto, esta vez inicio con un punto alto en relieve por delante. Lo marco. En el segundo punto tengo el punto alto en relieve, por lo tanto me corresponde hacer el punto alto. En el siguiente hago punto alto en relieve por delante. Punto alto en el siguiente. Punto alto en relieve en el siguiente. Y continúo alternando puntos hasta llegar al final de la vuelta. Estoy en el final de la vuelta y hago un punto alto en el último punto. Retiro el marcador y culmino esta vuelta con un punto deslizado. Estas dos vueltas serán las que repetiré hasta alcanzar la altura deseada para el bolso, intercalando los puntos en cada vuelta para mantener el relieve. Voy a repetir una vuelta más. Si ya te ha quedado claro, puedes adelantar el video. Hago una cadena que no cuenta, es solo para dar altura. Y comienzo esta vuelta con un punto alto. Lo sé porque en la vuelta anterior comencé con un punto en relieve y en cada vuelta debo intercalar los puntos. Hago el punto alto y lo marco. En el siguiente punto hago el punto alto en relieve por delante. Punto alto en el siguiente. Punto alto en relieve. Y continúo intercalando los puntos hasta llegar al final de la vuelta. Estoy en el final de la vuelta, retiro el marcador y culmino la vuelta con un punto deslizado. Sigo repitiendo el mismo proceso en las vueltas siguientes hasta alcanzar el tamaño deseado. He terminado la vuelta 6 y quería mostrarte que con este tamaño me gusta cómo queda para un pequeño monedero. Es perfecto para guardar tarjetas, un pintalabios o cualquier otro objeto pequeño que uses a menudo. Si le agregamos una tapa y un broche, el resultado debe quedar hermoso. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un pequeño monedero con su tapa y broche. Después de 19 vueltas ya he alcanzado la altura deseada para mi bolso. Voy a probar el teléfono dentro.
Le queda perfecto. De hecho, he dejado que sobrepase una vuelta más que el tamaño del teléfono, ya que en esa vuelta estaré pasando una cuerda para sostener el bolso. Voy a agregar una vuelta más de medios puntos para darle una terminación diferente al proyecto. Hago una cadena que no cuenta, es solo para dar altura. Hago un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos por toda la vuelta. Decidí terminar con este punto porque le da un acabado limpio, suave y uniforme, sin restarle protagonismo al punto en relieve. Sin embargo, si prefieres, puedes usar otro punto que te guste, como el punto cangrejo, que le dará un toque más distintivo. También puedes omitir esta vuelta y dejar la terminación con la secuencia de puntos que ya hemos usado en el bolso. Recuerda que lo importante es darle tu toque personal y adaptarlo a tu gusto. Estoy en el final de la vuelta y voy a cortar la hebra. La saco del punto, retiro el marcador y con la aguja lanera voy a hacer un cierre invisible. Paso la aguja por debajo de las dos hebras del primer punto. Luego paso la aguja por el centro de las dos hebras del último punto, para completar así este cierre invisible. Me gusta terminar los proyectos con este cierre ya que simula un punto y el proyecto queda más prolijo. Luego aseguro la hebra y la escondo entre los puntos. Con el bolso listo voy a hacerle un cordón para crear el asa. Comienzo con un nudo corredizo y luego hago cadenas hasta alcanzar el largo deseado para el asa. Yo la haré corta, ya que generalmente uso este bolso en la muñeca, pero tú puedes hacerla tan larga como prefieras. Simplemente ajusta la cantidad de cadenas según el tamaño que necesites. Ya tengo mi tira de cadenas listas. Hice 100 cadenas aproximadamente. Ahora te muestro cómo la coloco para guiarme en el tamaño que quiero. La pongo doblada por encima del bolso, simulo un nudo en el centro y la coloco en mi muñeca para tener una idea del tamaño que quiero alcanzar. Si lo prefieres, también puedes buscar medidas estándar de asas y con la ayuda de una cinta métrica obtener una medida más precisa para tu proyecto. Con la medida de mi asa lista, voy a hacer puntos deslizados por toda la tira de cadenas para darle un acabado más elegante y además aportar mayor fortaleza al cordón. Continuaré haciendo puntos deslizados hasta el final de la tira de cadenas. Y así me ha quedado mi cordón. Corto la hebra, la paso por el centro del punto para asegurarla, la anudo con la hebra del inicio para asegurarla una vez más y con la aguja lanera voy a esconder estas dos hebras por entre los puntos. Con el cordón listo lo voy a pasar por entre los puntos de la vuelta 19. Primero me fijo en cuál quiero que sea el frente de mi bolso y calculo dónde están los puntos centrales. Luego, con ayuda del gancho, paso el cordón de un lado a otro. Dejaré 2 puntos de distancia entre cada uno, como te muestro en el video. Continúo hasta llegar al frente del bolso. Lo pondré en cámara rápida, así puedes ver cómo paso el cordón hasta el final. Voy a juntar el inicio y el final del cordón, ajustándolo para que queden aproximadamente a la misma distancia. Por la parte trasera en el centro lo estiro para colocar luego mi muñeca. Con la medida a mi gusto hago el nudo. Lo ajusto y así es como queda terminado este bolso para celular con este hermoso punto en relieve. Lo hice en 3 colores diferentes y el resultado me encanta en cada uno de ellos. ¿Qué te parece el resultado? ¿Has usado este punto en algún otro proyecto? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Si quieres conocer los materiales que usé en este proyecto o los que me acompañan en mi día a día como creadora de contenido, los encuentras en mi lista de Amazon. Te dejo el enlace en la descripción del video. Si este video te fue útil, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido sobre crochet. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.